Amigas y amigos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, definitivamente está empeñado en provocar el mayor daño posible al ahora, pues, ganador de la contienda, al candidato demócrata Joe Biden, aunque todavía no reconoce su derrota y tampoco reconoce el triunfo de su adversario. El daño que Trump le está provocando a Estados Unidos, de verdad que es bastante inquietante, bastante preocupante. Busca afectar a como dé lugar a Biden y con ello se está llevando entre las patas a la propia potencia norteamericana. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, me da mucho gusto saludarte este jueves 19 de noviembre del 2020. Y vamos directo a todo esto que está ocurriendo en Estados Unidos. La verdad, muchos no se imaginaron que el presidente Donald Trump llegara hasta esta posición, alargar lo más posible este conflicto postelectoral en donde definitivamente está en esta postura todavía beligerante, para algunos ya intransigente, de hablar de fraude electoral, no reconocer su derrota y mucho menos reconocer el triunfo del candidato demócrata Joe Biden. No ha iniciado ni siquiera el proceso de transición del poder en Estados Unidos y esto para muchos analistas es un daño bastante delicado que se está provocando a Estados Unidos. Y vamos directo a hacer este recorrido informativo. Y vamos a comenzar con esta noticia que me parece interesante, un análisis cómo Trump intencionalmente le hace las cosas más difíciles a Biden. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de acuerdo a lo que difunde CNN, continúa aullando en Twitter. Así es como utilizan esta palabra, aullando. Entre rondas de golf, difundiendo la mentira de que ganó unas elecciones que perdió y prometiendo que estará en la Casa Blanca en enero. Mientras tanto, se ha establecido una mentalidad de búnker, según informes de CNN, y la primera familia canceló los planes para el Día de Acción de Gracias en Florida para quedarse en una Casa Blanca que abandonará en pocos más de 2 meses. Pero en todo el gobierno, bajo el mando de Trump, con acciones en el Pentágono, inacción en la economía y negación sobre la pandemia, el presidente y sus aliados están socavando al presidente electo Joe Biden y dañando al pueblo estadounidense, aun cuando ninguno de ellos reconoce que están a punto de ser reemplazados. En cambio, Trump ha estado ocupado despidiendo a funcionarios que no admiten la narrativa del fraude electoral. El martes fue Christopher Krebs, el funcionario del Departamento de Seguridad Nacional, quien confirmó que las elecciones estaban a salvo de intromisiones. Aquí hay una breve guía de cómo Trump le deja las cosas a su sucesor. Enclaustrar a Biden en temas de política exterior. Un informe del equipo de seguridad nacional de CNN es emblemático de cómo la administración Trump está trabajando activamente para hacer más difícil la vida de Biden. El objetivo es provocar tantos incendios que a la administración de Biden le resultará difícil apagarlos todos, le dijo un funcionario de la administración a CNN en el informe. La administración de Trump está, escuche usted, esto está muy interesante, retirando más tropas de Afganistán e Irak en los últimos días del mandato de Trump como presidente, contemplando nuevas designaciones de calificaciones bastante delicadas como esta. Aquí te estoy sombreando la palabra para que lo puedas leer en virtud de las políticas que tiene esta plataforma y quisiera que la información te llegue y no que me vayan a censurar el video. Pues contemplando nuevas designaciones en Yemen, que podrían complicar los esfuerzos para negociar la paz, acelerando la autorización de una venta masiva de armas que podría alterar el equilibrio de poder en el Medio Oriente, planificando una ofensiva de última hora contra China, sugiriendo la idea de un ataque militar de última hora contra Irán, según el diario estadounidense The New York Times, levantando un muro de sanciones que dificulta que Biden se reincorpore al acuerdo nuclear con Irán que Trump echó a pique y enviando a Mike Pompeo a la primera visita oficial de un secretario de Estado de Estados Unidos a un asentamiento israelí. Hacer las cosas más difíciles intencionalmente para Biden podría establecer el argumento de Trump para una revancha en 2024, según los expertos en el informe. Y el cambio de última hora de Trump en el liderazgo civil en el Pentágono es parte de este esfuerzo.
y obviamente una granada económica. El hecho de que Trump no negocie un nuevo estímulo por la crisis de COVID en el Congreso preparará a Biden para una pelea política desde el primer día sobre cómo ayudar a los estadounidenses afectados por la pandemia. Esto es lo que vence en diciembre sin más acción. Disposiciones para reforzar el seguro de desempleo, un aplazamiento de los pagos de préstamos estudiantiles, una disposición de licencia familiar pagada, financiamiento de ayuda por coronavirus para estados cuya base impositiva ha sido diezmada y una moratoria sobre los desalojos. Trump podría potencialmente abordar estos temas con decretos si se enfocara en ellos. Sin embargo, eso es probablemente que la primera pelea política importante de la presidencia de Biden sea este enfrentamiento con un Senado controlado por los republicanos o por los demócratas. Trump también firmó una demora temporal, y esto es bastante inquietante, en los impuestos sobre la nómina de este año. No todos los empleados participaron, pero como Trump no puede hacer que la demora fiscal sea permanente o perdonarla, Biden tendrá que descubrir cómo hacer que los impuestos sobre la nómina acumulados no se sientan como un aumento de impuestos cuando la factura venza en 2021. Y evidentemente lo que todo el mundo ha destacado, el debilitamiento de la democracia. El más importante de estos clavos que quedan debajo de los cojines del sofá es la firma negativa de Trump a aceptar la legitimidad de la victoria de Biden. Un poco de resentimiento en última instancia inútil, dado que Biden jurará el cargo y Trump ya no será presidente en enero, ya sea porque quiere clausurar la deuda de campaña, sembrar un nuevo imperio mediático de incrédulos de la democracia o porque es personalmente incapaz de admitir la derrota. Las acciones de Trump tendrán consecuencias. Seguimos verificando estas acusaciones y teorías. Todas terminan siendo mentiras, dice CNN. Está claro que muchos de los seguidores de Trump están totalmente comprometidos con su incredulidad sobre los resultados de las elecciones. Si la ortodoxia republicana es que Biden no es un presidente real, legitimará e incluso exigirá que se interpongan sus esfuerzos por gobernar en los próximos 4 años y pondrá en peligro el proceso democrático. Si Biden va a gobernar como unificador, como prometió, primero tendrá que encontrar una manera de llegar a las personas que están siendo preparadas para que crean en la noción contrafactual de que se robó las elecciones. Los republicanos argumentarán que los demócratas amargados prepararon a Trump de manera similar para el fracaso, pero esa es una equivalencia falsa, ya que los demócratas de Barack Obama y Hillary Clinton en adelante reconocieron la victoria de Trump en tiempo real. También ignora la evidencia que condujo a la investigación de Rusia, el juicio político de Trump y más. ¿Por qué la mentalidad de búnker es tan insidiosa? Esto está interesante. Vaya, es interesante que ese término de arriba, mentalidad de búnker, se lo apliquen a sí mismos asesores de la Casa Blanca de forma anónima. Siempre lo he asociado con el final de Adolfo Hitler en el búnker, rodeado de aduladores, rechazando los hechos ante una derrota segura. Pero el historiador Benjamin Carter escribe sobre esto de manera más amplia en el LA Times y señala que el hecho de que Trump impulsa la mentira enorme de que ganó las elecciones y que su partido se lo permita, tendrá efectos corrosivos sobre la democracia. Voy a poner los dos últimos párrafos aquí, pero debería leerlo todo y aplicarlo a lo que estamos viendo en la Casa Blanca. Y bueno, dice así. Ahora vemos el Partido Republicano atendiendo con gusto las alucinaciones de Trump sobre su victoria electoral. Políticos tan prominentes como los senadores Lindsey Graham y Ted Cruz y el secretario de Estado Mike Pompeo lo siguen con entusiasmo. Sus mentiras también perdurarán y sembrarán amargura durante años. Han demostrado que ganar, incluso halagar el frágil ego de Trump, significa más para ellos que la supervivencia de nuestra democracia. ¿Cuánto tiempo podremos seguir adelante como democracia con uno de nuestros dos grandes partidos en manos de esas personas? Será la cuestión urgente de los próximos años. Y vaya que este escenario pues es bastante preocupante en Estados Unidos y esto también que da a conocer la BBC Mundo es interesante. Elecciones en Estados Unidos, la gigantesca fractura que divide al país y bueno, da a conocer que la división política entre el campo y la ciudad de Estados Unidos es una de las grandes fracturas que quedaron evidenciadas por las elecciones del pasado 3 de noviembre.
En los comicios que según las proyecciones ganó el candidato demócrata Joe Biden, el presidente Donald Trump, las zonas rurales, los pueblos y las ciudades pequeñas se tiñeron de rojo en apoyo a los republicanos. Las grandes urbes y sus suburbios se inclinaron por el azul demócrata. Y aunque la polarización no es algo nuevo en la historia de los comicios estadounidenses, sí es una grieta que marca una gran diferencia entre las dos divisiones contrapuestas sobre el futuro del país. Y bueno, aquí está este pues mapa que nos da una idea de cómo están estos resultados presidenciales proyectados obviamente en todos los estados. Trump consiguió una amplia ventaja entre los votantes blancos sin estudios superiores que viven en zonas con menor densidad poblacional, un feudo que ha demostrado ser leal, aún en medio de la peor crisis económica que atraviesa el país desde la Segunda Guerra Mundial. En cambio, el presidente electo Joe Biden apenas alcanzó un 25% de apoyo en las zonas rurales, en contraste con el 68% de los votos que arrastró en las grandes ciudades. Trump es realmente un presidente rural, le dice a la BBC Mundo William Frey, investigador del Centro de Estudios Brookings Institution, especializado en demografía política y análisis de resultados electorales de Estados Unidos. A pesar de la existencia de esos dos mundos antagónicos, Frey cree que la línea que separa políticamente al campo de la ciudad mostró en estas elecciones que no es tan rígida como se creía. Trump perdió votos en los suburbios de grandes áreas metropolitanas, especialmente en los estados clave que estaban en disputa. Ese giro de algunos republicanos que cambiaron su voto hacia Biden en partes del llamado cinturón de Oxidón, Michigan, Pensilvania y Wisconsin, y del cinturón del Sol, todo el sur, marcó una importante diferencia. Y bueno, así está este escenario. La verdad es bastante complejo, bastante polémico lo que se está viviendo en Estados Unidos, esta postura política que ha asumido Donald Trump. No sé cuál sea tu punto de vista, tu opinión es importante. Hasta la próxima.